Buenos días a todos. Bueno, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a COFACE por darme la oportunidad de compartir este tiempo con todos ustedes. Una primera anotación personal: yo he hecho muchísimos eventos en este foro, en el CaixaForum, y es un gusto volver a ver que está semilleno. O sea que, bueno, aunque, como decía Bruno, estamos en un momento difícil con muchos riesgos, yo creo que también es el momento de ver las oportunidades que también tenemos por delante. Yo vengo hoy a comentarles la visión desde el punto de vista empresarial del impacto que va a tener la sostenibilidad en los próximos años en el sector empresarial y más allá del sector empresarial. Como sabéis, desde la crisis del COVID, la importancia que se le ha dado a los temas de sostenibilidad, yo llevo 20 años en el tema, con lo cual es verdad que hablo con un pelín de balance no objetivo, digamos, sobre la sostenibilidad. Es una pasión que he tenido toda la vida, pero realmente cuando más joven iba a visitar a los consejos de administración, normalmente decían, bueno, esta chiquilla que dirá esto de la sostenibilidad, lo verde, los perroflautas, etcétera. Y poco a poco hemos visto que realmente la gestión sostenible de los recursos empresariales es fundamental para la supervivencia. Y como decía, desde la crisis del COVID nos hemos dado cuenta que estos riesgos sistémicos incorporan y empiezan a incorporar variables que antes no se tenían en consideración. En torno a ellos, afortunadamente, como la cuerda de Luis, surgen oportunidades de rehacernos, de volver a definir modelos empresariales potentes y con posibilidades de rentabilidad, pero también es cierto que los riesgos a los que nos enfrentamos no solo los inmediatos, inflación, etcétera. Como comentaba Bruno, hay una serie de riesgos que vamos a ver a continuación que realmente han pasado un poco desapercibidos por el público y, sin embargo, van a afectar a todas nuestras compañías de manera importante. Todas las transformaciones que vamos a ver a continuación, me han dicho que la C de COFACE está hoy un poco bailarina, así que no os preocupéis. Todas las transformaciones empresariales que se centran a partir de aquí, como decía, se centran en digitalización y en sostenibilidad. Y, señores y señoras, creo que es el momento de hacer grandes transformaciones en las estrategias empresariales, en la gestión de esos riesgos y en la incorporación de nuevas miradas en la creación de valor. Yo voy a compartirles hoy un poco lo que hemos hecho y estamos haciendo en Acciona, que es la organización para la cual trabajo actualmente. El punto de partida de todos estos análisis para los riesgos empresariales es este report, el informe de riesgos del World Economic Forum, que en el último informe que se publica, como ven, los tres primeros riesgos más importantes de impacto potencial, no solo por probabilidad de ocurrencia, sino también por potencialidad de impacto en las organizaciones en los próximos 10 años, son de carácter medioambiental. Cambio climático, extreme weather, clima extremo y pérdida de biodiversidad. Yo les reconozco que cuando uno dice pérdida de biodiversidad me imagino a 3 plantitas y 4 animales muertos, y la realidad, luego la veremos en una imagen, es que la pérdida de biodiversidad nos puede llevar a todos al final de la especie. Yo espero que mantengan eso en la cabeza, porque realmente todos los riesgos que estamos viendo, en el momento en el que impactemos en la pérdida del equilibrio de la biodiversidad como ecosistema, a partir de ese momento va a afectar a sectores muy importantes, como mañana estamos en una jornada de las farmacéuticas, y muchos de nosotros no sabemos que los productos, las aspirinas y muchos de los medicamentos que tomamos diariamente vienen fundamentalmente de bosques, los componentes que encontramos en el mar y en la naturaleza. Luego, una simple aspirina, el día de mañana puede que no la tengamos para nuestro dolor de cabeza y que tengamos que empezar a innovar para encontrar esos materiales. ¿Por qué se descarboniza el mundo?
Como todos ustedes saben, se habla de cambio climático en las noticias, se habla de cambio climático y de calentamiento global en todos los lugares del mundo. Hoy no teníamos tiempo, pero tengo, el que quiera le comparto una presentación y es un poco triste, pero es una presentación en la que se ven inundaciones a lo largo de los últimos 2 años cada mes en diferentes lugares del planeta. Y realmente estas lluvias, estas inundaciones que se están produciendo en el planeta vienen afectadas por el calentamiento global. Una breve explicación científica de una economista. Los rayos del sol entran en la Tierra, tenemos una pequeña como burbuja, un globo alrededor nuestro, que es las emisiones de CO2, que hacen como una capita que no permite, cuando entran los rayos, que no permite que salgan. Entonces, al no salir toda la cantidad de calor que debería salir fuera de la Tierra se va calentando. Como veis, es una explicación muy científica. Problema que tiene eso, al calentarse lo que hay dentro de la atmósfera, se calienta el mar, se calienta el aire, la humedad, o sea, se calienta el aire, el mar, y entonces va aumentando la humedad. Y la humedad hace que vaya captando más y más humedad. O sea, la humedad es de hecho hace poco lo leía, es un gas de efecto invernadero más. Entonces, por cada grado de temperatura que aumenta la Tierra, aumenta en un 7% la capacidad del aire de captar humedad. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos en... de verdad que me da pena no poderles enseñar la foto, pero cuando estamos en situaciones como la que hemos visto en Alemania el año pasado, nos caen encima en cuestión de 1 hora el equivalente a 25 ríos Mississippi, ¿vale? No sé si visualizan el río Mississippi, pues en 1 hora la cantidad de humedad que se ha captado, que hemos conseguido captar y que ha ido subiendo, y cuando cae en forma de lluvia nos caen 25 ríos Mississippi encima. Es lo que se llaman los nuevos tsunamis atmosféricos. Todo eso, no para darles más susto de los que ya nos ha dado Bruno, sino para decirles que la sociedad, la economía, los poderes públicos se han dado cuenta que hay que descarbonizar. Tenemos un presupuesto de carbono. El presupuesto de carbono es la cantidad de CO2 que nos queda por emitir a la atmósfera para conseguir que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados. Teníamos un presupuesto de carbono de 400 gigatoneladas, es decir, teníamos la posibilidad de aumentar un 1,5 grados la temperatura del planeta. Llevamos aumentados ya 1,2. O sea, para el año 2050 nos quedan 0,3 grados de temperatura para que el equilibrio del planeta realmente empiece a demostrar no solo las fotos que tengo y que para el que quiera las comparto, sino para empezar a ver esa biodiversidad volviéndose loca. ¿Eso qué significa? Que Europa se ha dado cuenta, que Estados Unidos se ha dado cuenta, China se ha dado cuenta, y tenemos a más de 130 economías del mundo descarbonizándose. ¿Cuál es la primera orden que se ha dado? A los bancos deshacerse de todos los activos que tienen posibilidad de mantener emisiones de CO2 o cualquier activo que siga emitiendo CO2. Para el año 2050 tenemos que descarbonizar las economías y significa que todos los bancos van a dar por obsoletos todos los activos que emitan CO2. ¿Qué están haciendo, por tanto? Garantizar y dirigir las miradas de todas las empresas hacia 2 estrategias fundamentales. Por un lado, una estrategia push, que significa que todo el marco regulatorio va a dirigir y a obligar a las empresas a que reporten sus activos y de qué manera están emitiendo CO2, y hay informes específicos sobre cuáles son los impactos que puede generar en tu empresa el cambio climático, reportes específicos sobre cuáles son la intensidad de emisiones de carbono, es decir, verde o marrón, de tus activos, y todos esos informes se empiezan a tener en consideración a la hora de invertir. Es decir, aquel que en el año 2035, 40, 50 tenga un vehículo que emita CO2 es un activo obsoleto y muerto. Imagínenselo a escala empresarial. Y todo el trabajo que tenemos que hacer, no solo las grandes empresas que tienen posibilidad de volver y virar sus inversiones hacia allá, sino las pequeñas y medianas empresas que probablemente no tengan esa capacidad.
Como les decía, explicación muy científica, creo que esta es más acorde a mi titulación de economista. Esta es un poco la imagen que está por venir. La primera ola, como veis, y allí estamos nosotros diciendo, aseguraros de lavaros las manos, mucho cuidado, poneros la mascarilla, esto es un peligro, etc. Vale, esta es la imagen que no somos capaces de meter en la cabeza. Yo hago un análisis siempre del CIS. Bueno, soy un poco friki de los datos, entonces me hago siempre análisis de cómo funciona el CIS y cuáles son las respuestas de los españoles en cuanto a sus preocupaciones por los problemas que existen. Lo curioso es que lo he hecho desde el año 2015, estamos en el año 2022, lo hago mes a mes, es una de esas pasiones inconfesables que uno tiene, y como truco de Luis, les animo a que me digan cuál es de 0 a 100 el grado de preocupación de los españoles el mes pasado en materia medioambiental. Acepto números. 4, 40, ¿cuánto? 1. Bueno, pues el caballero se acerca más. El último dato, allí, pensé que era una mano levantada, se estaba rascando, pero ya que estabas, el último dato es 1,8, ¿vale? Preocupación por el COVID-20, preocupación por el paro 40 y pico, 48 me parece que era el último dato, preocupación por el medio ambiente 1,8, ¿vale? Y esto es una imagen muy clara de en qué situación estamos, ¿vale? Un tsunami que se nos viene encima y que no es una broma. Los científicos en el último informe del IPCC que se ha publicado nos han dicho, aún estamos a tiempo, pero señores, nos queda 0,3 grados para llegar a un colapso bastante importante. Tenemos un plan, el plan se llama la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Sé que puede sonar para el mundo empresarial un pelín naif o flower power, pero realmente resume las 17 grandes preocupaciones o problemas que atacan al mundo o que impactan en el mundo ahora mismo. Como veis, el 13, ese tan pequeñito, es el cambio climático, pero todos los demás, algunos los ha mencionado Bruno, como la desigualdad, como la salud y el bienestar, la educación, etcétera, son problemas que también se incluyen entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tiene la Agenda 2030. ¿Cuál es la cara buena? Me quedan 7 minutos para contarles y que salgan al café con algo de ánimo. O sea que, ¿cuál es el lado bueno? Esta es de 2018, ha cambiado un pelín la foto, pero este es un análisis de los gaps, de las oportunidades que tiene un sector como el de infraestructuras, en el que yo opero, todas las oportunidades y los gaps de inversión que existen en el sector de infraestructuras vinculados con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Como ven ahí, en educación, en las infraestructuras, nuevas escuelas para construir nuevas escuelas, infraestructuras, por ejemplo, de distribución de electricidad renovable, posibilidad de suministro de agua y saneamiento. Tengan en cuenta que gran parte de las crisis que estamos viviendo ahora y de las crisis de refugiados que estamos viviendo ahora, aunque no se diga, son crisis provocadas por el agua, por la ausencia de agua, o por el destrozo que hacen las inundaciones en determinadas zonas en las que la gente se queda sin comida. Esta es una foto del otro lado de la moneda. ¿Cuáles son las oportunidades de inversión, de crecimiento que puede tener un sector en torno a la Agenda 2030 y a los gaps que identifica la Agenda 2030? Pero para conseguir llegar ahí y capturar esa oportunidad hay que hacer una serie de transformaciones. Estas son las transformaciones que ha hecho Acciona, que bueno, pues tiene la suerte de figurar actualmente como el líder en utilities y infraestructuras del Dow Jones Sustainability, que es un índice de sostenibilidad. Y lo primero que hay que hacer es modificar de arriba abajo la compañía, ¿no? Lo primero es empezar desde las estructuras regulatorias, digamos, internas. La compañía ha modificado sus estatutos para contemplar que todos los grupos de interés, incluida la naturaleza, hay que reconocerla y hay que protegerla dentro de la actividad empresarial. Hemos modificado también el propósito de la compañía, que se va a publicar en breve. Se ha modificado también la misión, visión, valores, los principios, todo eso que Recursos Humanos
entiende que es importante, que desde otras áreas a lo mejor se ve como un pelín más washy-washy, perdonar por los términos, pero realmente eso incide en regulación, como puede ser en el código de conducta. Hemos modificado nuestro código de conducta para que los empleados entiendan que ahora mismo Acciona no se puede permitir hacer una obra de infraestructura que solo piense en resolver un problema. Y ahora les contaré por qué. Hemos modificado e incorporado los departamentos de financiero y de sostenibilidad y unificado las comisiones de auditoría y sostenibilidad. Les digo, ese es el antes y el después de la sostenibilidad que tenemos que realizar. La potencialidad de unir la información no financiera y financiera, que no sé por qué se llama no financiera, porque es muy financiera, dado que impacta en todo el intangible de una compañía. Pero bueno, seguimos denominándolo no financiero. El unir las dos patas de información financiera y no financiera permite hacer una gestión muchísimo más eficiente, identificar muchísimas más oportunidades de inversión para la empresa, y ahora también les enseñaré en qué términos. A partir de ahí, nuestros productos tienen que demostrar que realmente somos la compañía que decimos ser. Nuestros productos ahora están siendo fabricados, desarrollados, soluciones que garanticen, por supuesto, las cero emisiones, pero que garanticen también igualdad de oportunidades, maximización de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, nuevas soluciones, también nuevos mercados, y se abren. Necesitamos nuevas capacidades para nuestros empleados, que a día de hoy, les digo, uno de los grandes gaps que tenemos es la falta de formación de estos empleados. Por último, bueno, pues posicionarnos en los mercados de rating, de calificación, bueno, pues demostrando nuestra nueva cara, y eso nos está permitiendo salir en estos índices bien posicionados y acceder a nuevas oportunidades de financiación. Esto es un poco lo que les comentaba, pero con un poco más de datos. No quiero entrar ahí para no comerme todo el tiempo, pero esto sí. Desde el ejercicio 2020, finales de 2020 o 2021, hemos conseguido acceder a un mercado de capitales que nos está permitiendo financiar operaciones con una doble materialidad. La materialidad de la operación que sea, una infraestructura, lo que sea que tengamos que hacer en ese momento, pero por otro lado, una materialidad de impacto, que es lo que llamamos el enfoque regenerativo. En total, hemos emitido unos 7.000 millones de euros que están condicionados, apalancados en la consecución de un impacto que no es meramente financiero, no es meramente de relación directa con la infraestructura, sino un impacto relacionado con los ODS. Y eso nos ha permitido abaratar el precio del dinero de manera muy considerable. Como les decía, esta diversificación de fuentes de financiación es la nueva gran tendencia del mercado ESG. Hasta el momento el ESG se analizaba solo desde el punto de vista del equity, el análisis de la compañía desde el prisma de las diferentes ratings de ESG, y se abre una nueva pata muy significativa, muy importante, que es esta estructuración de operaciones de deuda, de financiación, en torno a la potencialidad de creación de impacto en los ODS. Esa será nuestra ventaja competitiva en los próximos años, la regeneración. ¿Eso qué significa? Significa analizar las operaciones que vamos a hacer, el análisis de riesgos que se hace en una operación de análisis de infraestructura va mucho más allá de la mera potencialidad de este puente lo puedo poner aquí o no lo puedo poner, el puente se cae o no se cae. Analizamos, por ejemplo, para la construcción del metro de Sao Paulo, que son 15 kilómetros de línea que atraviesa la ciudad, hicimos un análisis por capas de la renta de todos los barrios por los que estaba atravesando esa línea de metro, de cuál era la educación, me sale todo en inglés, el nivel de educación de las personas que estaban en esa zona, movilidad, emisiones, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Para garantizar que esa línea de metro le damos una multifuncionalidad que va más allá de ser una mera línea de metro. Eso nos permite ofrecer un producto diferenciado con respecto a la competencia. Y terminando ya, esta es la foto que refleja el posicionamiento, el momento en el que está Acciona. Hasta ahora la sostenibilidad se veía como un mero ejercicio de reporting o un mero ejercicio de
de Public Relations. En este momento, la regeneración, la posibilidad de multifuncionalidad de las infraestructuras que desarrollamos es lo que va a articular y a definir la estrategia de la compañía en los próximos años. Como ven, en el momento en el que has gestionado toda la parte de riesgo, es decir, descarbonización, eliminar todos los factores, incorporar todos los controles que necesita la empresa para garantizar que no incumples ninguno de las leyes y los principios básicos, a partir de ahí es toda oportunidad y es muy interesante el escenario que se nos ofrece. Y el último apunte, ¿qué nos falta? Nos falta gente formada, gente con la capacidad, la creatividad para entender realmente lo local, hacer una infraestructura desde aquí. De hecho, vamos, disculpas, he llegado tarde porque esta mañana teníamos una call con Australia y vamos a hacer uno de los parques eólicos más grandes del mundo en Australia. Y uno de los problemas que hay es que esas tierras son de aborígenes, tienen derecho a reclamar esa tierra en caso de que alguno de sus ancestros estuviera allí. Hacer eso, ser capaz de tener técnicos y personas que comprendan la intangibilidad de la cultura, de la historia, lo que ha pasado, etcétera, requiere una serie de factores que ahora mismo el mercado no tiene disponible profesionales con esas capacidades. Y por otro lado, la granularidad. Ya el GDP, el PIB, yo sé que Bruno que lo has puesto con mucho entusiasmo, pero a partir de ahora los índices que vamos a tener que analizar van a tener que ir mucho más allá del Producto Interior Bruto, porque está claro que la capacidad de generación de valor no se resume en una variable tan poco profunda. Y por mi parte, eso sería todo. Hay muchas oportunidades, pero hay que darse cuenta de que la ola que viene de gestión de riesgos o la afrontamos o vamos a tener un pequeño problema. Muchísimas gracias.